¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que todos muy bien. A ver, muy buenas tardes, Gary. Buenas tardes, Fátima. Estamos solamente nosotros, Fátima. Cuéntame en el chat, por favor, si es que tienes alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad. ¿Qué tal? Sí, las profases, ¿no? Esta semana nos toca ciclo celular. A ver, acá tengo justamente para mostrarles. A ver, un par de minutitos, por favor. Un minutito para compartir mi pantalla. Y de paso, a ver, mientras, de casualidad por ahí, ingresa alguien más. Ya, a ver, ya estamos listos por aquí. Voy a compartir pantalla. Está bien, vamos a ver.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está fallándome la conexión. Ok, ya. Estoy con ciertos problemitas de internet, así que si me voy, no se preocupen. Vuelvo al toque. Lo que quiero es compartir, a ver, para que puedan ver bien este proceso de... Acá está, acá está. Aquí está. Y justamente lo que ocurre en cada una de las etapas de la profase uno es ahí donde encontramos, recuerden, el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, ¿no? Diacinesis. Estos procesos que ocurren en la profase uno tienen como objetivo lograr una recombinación genética perfecta, ¿sí? Recuerden, ese es el objetivo. A ver, un ratito quiero compartir mi pantalla para que puedan compartir pantallita incluido audio. A ver, uy, no se estaba grabando. Bueno, sí se está grabando, está bien. Ya, compartimos pantalla con audio. Comenzar ahora. Uy, ¿qué pasó? Ay, no, ya estamos compartiendo. Listo. Por aquí. Denominado meiosis, el cual genera los gametos para la reproducción. La meiosis es el proceso por el cual células haploides. ¿Te has preguntado por qué los niños no lucen exactamente igual como sus padres o por qué los hermanos lucen diferentes entre sí? La respuesta viene del proceso denominado meiosis, el cual genera los gametos para la reproducción. La meiosis es el proceso por el cual células haploides son producidas desde células diploides. Para que esto ocurra, los cromosomas deben ser correctamente ordenados y distribuidos de una manera tal que se creen células genéticamente únicas, con la mitad del número de cromosomas que la célula original. La meiosis sucede en células especializadas, llamadas células germinales, dentro de las gónadas de los machos y las hembras. Para que ocurra con éxito la reducción en el número de cromosomas en las nuevas células hijas haploides, son necesarias 2 rondas de divisiones nucleares. Estas divisiones son denominadas meiosis 1 y meiosis 2. Aunque la mitosis y la meiosis lucen muy similares, hay unas pequeñas diferencias esenciales. Una diferencia obvia es que en la mitosis resultan 2 células hijas diploides, mientras que en la meiosis resultan 4 células haploides. Como en la mitosis, la meiosis comienza después de que la célula ha completado exitosamente las etapas G1, S, G2 de la interfase. Durante la etapa S de la interfase, el ADN es replicado, produciéndose 2 copias de cada cromosoma, llamadas cromátidas hermanas. El par de centriolos ubicados en el citoplasma se duplican y comienzan a extender los microtúbulos, los cuales formarán el huso. Las cromátidas hermanas permanecen unidas por el centrómero y se condensan a medida que la célula entra en profase de la meiosis 1. Hasta este punto, el proceso luce igual que la mitosis, pero 2 eventos ocurren en meiosis que no ocurren en la mitosis, los cuales originan diversidad genética. El primer evento ocurre en profase 1, cuando los pares de cromosomas homólogos, constituidos por 2 cromátidas hermanas, se ubican uno al lado del otro en un proceso llamado sinapsis, formando una tétrada o bivalente. Los cromosomas homólogos lucen similares, aunque no necesariamente poseen genes idénticos. Una vez que esta estructura se ha formado, el segundo evento, llamado crossing over, puede ocurrir. Durante el crossing over ocurre un intercambio físico de segmentos entre cromátidas de cromosomas homólogos, incrementando la diversidad genética. Profase 1 concluye con la fragmentación de la envoltura nuclear, mientras los centriolos duplicados se mueven hacia los polos opuestos en la célula.
Mientras ellos se mueven, las fibras del huso se forman. En prometafase 1, ya con los centríolos en su lugar, el huso meiótico está completamente formado. Las cromátidas hermanas están unidas a las fibras del huso por sus cinetocoros. Aquí sucede otra diferencia clave entre mitosis y meiosis. Debido a la sinapsis y al crossing over en las etapas anteriores, los cromosomas homólogos permanecen alineados y solo una cromatida hermana se encuentra unida a un polo de la célula por microtúbulos cinetocóricos. En la mitosis, en cambio, cada cromátida hermana está unida a las fibras del huso mitótico. Las fibras del huso se originan de polos opuestos. Durante la metafase 1, los bivalentes se alinean de manera aleatoria a lo largo de la placa metafásica. Debido al sorteo independiente, el alineamiento es al azar y genera diversidad genética. En anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia polos opuestos. La meiosis 1 culmina con la telofase 1, cuando los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se regenera. La citoquinesis separa el material citoplasmático y las dos células hijas son separadas por medio de un anillo contráctil. El producto final de la meiosis 1 son dos células haploides. La meiosis 2 comienza sin que el material genético se replique. Los centriolos otra vez se duplican y comienzan a moverse a polos opuestos de cada célula. En la profase 2, las cromátidas hermanas se condensan mientras que el huso meiótico comienza a formarse y la envoltura nuclear comienza a desaparecer. En prometafase 2, las cromátidas hermanas se unen por medio de sus cinetocoros a los microtúbulos con las cromátidas hermanas unidas a polos opuestos. El huso alinea las cromátidas hermanas a lo largo de la placa metafásica durante metafase 2. Durante la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan liberando cromosomas individuales, los cuales se mueven a polos opuestos. El proceso completo culmina con la telofase 2, cuando los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Ocurre la citoquinesis y el anillo contráctil separa las dos células hijas en cuatro células hijas haploides. Las células hijas haploides se especializarán en gametos, espermios u ovocitos. Estos se fusionan en la fertilización para formar el cigoto, el cual crece para formar un niño. El niño recibe la mitad de los cromosomas desde su madre y la mitad desde su padre. Ya que el hombre y la mujer producen millones de gametos y la selección de gametos en la fertilización es al azar, esto contribuye a la diversidad genética. Esto explica por qué un niño no es idéntico a sus padres. Pero, ¿por qué los hermanos no son idénticos? La diversidad viene desde varias fuentes. En profase 1, las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN a través del crossing over, incrementando la diversidad genética de las cromátidas individuales. En adición al crossing over, en metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean independientemente unos de otros a lo largo de la placa ecuatorial y se sortean independientemente entre las futuras células hijas. Este proceso, denominado sorteo independiente, produce cuatro gametos haploides distintos genéticamente. A medida que el número total de cromosomas aumenta en un organismo, el número de gametos genéticamente distintos se incrementa en 2 elevado a n. Esto significa que un organismo con n igual 3 puede producir 8 gametos únicos. Para los humanos, donde n es igual a 23 cromosomas, se pueden formar 2 elevado a 23 gametos distintos, o sobre 1.000.000 de diferentes combinaciones posibles. La combinación del sorteo independiente, el crossing over y el emparejamiento al azar de los gametos durante la reproducción sexual incrementa la diversidad genética y explica por qué un niño no luce exactamente igual a sus padres o a sus hermanos. Listo, chicos, ¿qué tal? Creo que con este video podemos entender de mejor forma cómo es que ocurre el proceso de meiosis, ¿verdad? Les voy a enviar el link, a ver un instante, para que lo puedan tener el videito, lo puedan ver cuantas veces lo necesiten. Un instante, por favor.
Ahora sí, cuéntenme por favor, chicos, si tienen alguna duda en específica. Ah, está ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se quiere enviar? Mm, pues, está. Ay, caramba. Este dispositivo no es tan fácil manejarlo. Mm, mm. A ver, me comentan, chicos, ¿llegó el enlace que he enviado, por favor? Chicos, hola, ¿se me escucha? ¿Se logró ver el videíto? Aún no llega nada al chat. Bueno, a mí no me llega aún nada. Ya, ok, gracias, Yulisa. Sí, pero sí se llegó a ver el video. Sí, Ah, ya, perfecto. Ah, se ha colgado el chat. Ay, ay, ay. No sé qué ha pasado con este internet hoy día. No sé qué ha pasado. Pero listo, ya, con calma. Igual voy a cargar el chat y voy a poder ver. Si tienen alguna duda, consulta, chicos, que me puedan ir mencionando, por favor, para poder ir explicándoles. O vemos de una vez la animación de mitosis. ¿Qué prefieren? Uy, chicos, creo que no están muy participativos hoy día. Y si han escrito por el chat, se me ha colgado, chicos, no se puede, no puedo ver. El chat me aparece todo en negro. Por eso no puedo enviar el link del video. Pero acá lo tengo, no se preocupen. Apenas termine de cargar, lo voy a colocar. Vamos a ir viendo entonces nuestra animación de mitosis para que obviamente podamos comparar. Recuerden que la meiosis, que está dividida en dos etapas, la meiosis 2 se parece bastante a la mitosis, ¿verdad? Vamos a ver a continuación ello. Un humano adulto contiene un estimado de 100 billones de células y sin embargo comenzamos la vida como una célula. Para crecer, desarrollar y reparar el daño tisular confiamos en la división celular. En las células eucariotas, este proceso se logra mediante una serie de pasos bien orquestados llamados mitosis. Todos los días, nuestros cuerpos deben producir millones de células de la piel para reemplazar las pérdidas por la actividad normal. Cada una de estas células debe tener un complemento completo del material genético. Antes de la división celular, donde la célula se divide en dos células idénticas, el ADN se replica para que cada célula hija reciba una copia exacta. Después de la replicación del ADN, los cromosomas se condensan en el núcleo de la célula. El ADN se condensa envolviendo núcleos de proteínas histonas que forman nucleosomas. Esta estructura como collar de cuentas se llama cromatina.
A medida que una célula se prepara para dividirse, la cromatina se enrolla aún más, acortándose y condensándose formando los cromosomas. Los cromosomas replicados se llaman cromátidas hermanas. La replicación del ADN y la formación de cromátidas hermanas es una parte del ciclo celular completo. Para prepararse para la división celular, la célula pasa por la interfase, la que se puede dividir en 3 fases distintas. Durante la fase G1 o GAP1, todos los organelos y componentes citoplasmáticos, incluidos los centriolos en las células animales, se replican. Luego, durante la fase S o fase de síntesis, el ADN se replica. Finalmente, durante la fase G2 o GAP2 se producen todas las enzimas necesarias para ayudar en el proceso de división celular. La mayoría de las células eucariotas pasan una gran cantidad de tiempo en interfase, y en un periodo muy corto de tiempo se divide, proceso llamado mitosis. La célula ahora está lista para pasar por la mitosis, que consiste en profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles, apareciendo como 2 cromátidas hermanas unidas en el centrómero. El citoesqueleto se desmonta cuando el huso mitótico comienza a formarse. En las células animales, los centriolos juegan un papel importante en la distribución de los cromosomas en la célula en división. Los centriolos migran a polos opuestos estableciendo un puente de microtúbulos llamado huso mitótico, mientras la envoltura nuclear se desintegra. Hacia el final de la profase, los cromosomas se unen mediante proteínas en sus centrómeros llamados cinetocoros a los microtúbulos de cada polo, moviendo los cromosomas hacia el ecuador de la célula. Durante la metafase, todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula llamada placa metafásica. La anafase comienza por la degradación de las proteínas que mantienen unidas las cromátidas hermanas, liberando cromosomas individuales. Los cromosomas libres son luego arrastrados por sus cinetocoros a polos opuestos. En la telofase se forma un surco de escisión en el centro de la célula. Esta muesca está hecha de un cinturón de constricción de filamentos de actina que rodean el interior de la circunferencia de la célula. Los cromosomas se agrupan en polos opuestos y comienzan a descondensarse a medida que la envoltura nuclear se reconstruye a su alrededor. El huso mitótico se desmonta a medida que los microtúbulos se rompen en monómeros de tubulina, los cuales pueden usarse para formar el citoesqueleto de las células hijas. En las células animales, la citoquinesis completa la división celular al extender el surco de escisión para separar completamente las células hijas recién formadas. Como las paredes celulares de las plantas no pueden ser contraídas por las fibras de actina, vesículas forman una partición de membrana expansiva llamada placa celular. Al igual que las células animales, las células vegetales usan la citoquinesis para terminar la división del contenido del citoplasma entre las 2 células hijas idénticas. Durante el ciclo celular, se encuentran ciertos puntos de control para asegurarse de que el proceso esté ocurriendo con precisión. Y si no es así, el ciclo celular se detendrá en el punto de control y corregirá, o posiblemente inhibirá la división de esa célula. Los primeros puntos de control son el punto de control en G1S y se consideran el punto primario en el que el ciclo celular continúa o se detiene. Las señales externas y factores de crecimiento pueden influir en el ciclo celular y afectar el progreso en o antes de este punto crítico de control. El punto de control G2M permite que las células que han completado con éxito las 3 fases de la interfase comiencen la mitosis. El último punto de control es el punto de control del huso mitótico, asegurándose que todos los cromosomas se hayan adherido al huso en preparación para la anafase. Los factores de crecimiento, el tamaño de la célula y el estado nutricional de la célula son factores contribuyentes en la regulación del ciclo celular, asegurando que solo ciertas células se dividan en los momentos apropiados. Una vez que se superan todos los puntos de control en la interfase, puede ocurrir la mitosis. Desde la interfase hasta la citoquinesis, todo el proceso de división celular puede tomar un promedio de 10 a 20 horas en una célula vegetal o animal típica. Dependiendo de la naturaleza y el uso de la célula, el proceso también puede ocurrir en diferentes frecuencias. En los humanos, nuestras células de la piel tienen una alta tasa de rotación debido al desgaste y pasan por la mitosis con mucha frecuencia, mientras que otras células como las neuronas adultas y las células musculares rara vez se dividen.
La precisión de la mitosis, así como la consistencia de los puntos de control durante la interfase, aseguran que la mayoría de las células del organismo eucariota puedan producir copias idénticas de sí mismas. Este proceso permite el crecimiento y la reparación para prolongar la fisiología general y la vida misma. Cosas que amo de Rapiturbo en 10 segundos. Que recibo antojos. Y listo, chicos, ¿qué tal? A ver, vamos a dejar de compartir por aquí. Espero, ustedes saben que siempre al inicio de la sesión, uy, qué frío está haciendo. Uy, al inicio de la sesión siempre vemos nuestros videitos. Espero que a todos ustedes les haya sido de bastante utilidad. Ahorita les voy a compartir los links. Chicos, ahorita ya he reiniciado mi router. Voy a intentar conectarme desde mi otro dispositivo. A ver, porque ahorita, como se han dado cuenta, estoy desde un dispositivo móvil y aquí estoy dando vueltas, esperando. A ver, ahorita les voy a mandar los links, no se preocupen. Más bien, a ver, mi chat para variar, para acá también se ha colgado. Pero por favor vayan colocándome sus dudas, consultas que tengan para poder resolverlo, para poder trabajarlo junto con ustedes aquí en la sesión, ¿sí? A ver, y me voy a unir. A ver, ya. Se supone que ahorita ya hay mejor conexión. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por acá? Miren. Ya va, listo. Está mi Teams. Ah, sí, a ver. A ver, transferir este dispositivo. Y, y listo, chicos. Ahora sí, ya estoy por acá. Por acá mucho mejor. Listo. Ajá, ya voy viendo sus dudas. Ya voy viendo tus dudas, Fátima. A ver, me voy a sentar por aquí. Ya, ahora sí ya no tengo que estar correteando por mi router. Ya está, muy bien. Permítanme compartirles por aquí los enlaces. Y empezamos con, ahora sí, con esas explicaciones. Me voy a ayudar de todas maneras. De todas maneras necesito esto. Sosis. ¿Dónde está mi meiosis? Mm. Ya, vamos a trabajar esto de acá. Sí, y aquí está la meiosis. Ya. Aquí les voy a mandar el primer link, ¿ya, chicos?
Ay, chicos, disculpen, ya. Ahora sí, ya tienen los tienen ambos videitos, ¿sí? Para poder explicar la profase 1. Fátima, cuéntame, con respecto a la profase 1, ¿qué parte de profase 1 exactamente necesitas? ¿Ha quedado un poco más claro con el videito que has visto o lo vamos haciendo paso por paso? Tú indícame, por favor, como tú gustes, como tú prefieras. Pueden abrir el micrófono o por el chat, como ustedes prefieran. Ah, ya, exactamente sobre la recombinación genética. Ya, ok. En la recombinación genética, a ver, porque acá sí lo explican muy... En el videito sí se veía muy simple, ¿no? Para obtenerla. A ver, vamos a apoyarnos aquí. Les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles el esquema de qué es lo que ocurre exactamente en el proceso de meiosis, ¿sí? Acá también se ve, acá se ve muchísimo mejor. Esta animación no la encontraba en, en mi otro dispositivo. A ver, está. Pero aquí sí está. Atentos todos, por favor, para poder observar qué es lo que va ocurriendo aquí. De dos colores diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en meiosis tenemos que tener el concepto, ¿sí? El concepto de que tenemos el ADN de nuestros padres, o sea, el ADN de mamá y el ADN de papá. Nosotros somos el producto de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Es como que yo te diga, aquí está el ADN que te dio tu mamá y aquí está el ADN que te dio tu papá. ¿Sí? En profase 1, recuerda que todo esto se va a organizar. A diferencia de mitosis, en la meiosis, en meiosis 1, profase 1, vamos a ver cromosoma. Eso no ocurre en mitosis, pero aquí sí. Recuerda, meiosis 1, profase 1, aquí ocurre la formación de cromosoma. En cambio, si te preguntan en mitosis, ¿en qué etapa podemos ver al cromosoma? En la prometafase, ¿no? O ya en metafase correctamente alineado al centro, ¿no? ¿Listo? Muy bien, continuemos entonces. Estamos observando. A ver por acá. Into the more familiar X-shaped chromosomes. Y ya. En esta parte lo explican bien bonito, lo explican bien simpático. Sí, de igual manera yo te los voy a ir explicando. Pero siempre es bueno tener, mientras más versiones tengan ustedes de una buena explicación, está perfecto. Sí, ahí está. Ya. ¿Qué tal? Este videito está más explicadito, ¿verdad? Más explicadito, más detallado. Y bueno, aquí va la parte de mí. Ahí está el videito, también lo tienen. Ahí está. Y aquí también les voy a explicar mi versión, que obviamente es lo mismo, pero dicho de otra forma. Sí, miren chicos, lo que nosotros tenemos que... Estoy compartiendo pantalla. Ay, Dios mío. No sé si estoy compartiendo. Ay, ya, sí, ok, ya. Gracias. Es que a veces estoy medio mensa. Y ya. A ver, acá está. Ya. En una célula... Uy, qué feo. En una célula, nosotros recuerden, en una célula diploide, una célula que va a iniciar el proceso de meiosis,
Sí, acá está ya. En el núcleo de una célula. Ahí está el núcleo. Nosotros tenemos un total de, recuerden, 46 cromosomas. Es decir, 23 pares. Por aquí está el cromosoma número 1, cromosoma número 2, cromosoma número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, 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 hasta el 22º y 23º par. Ah, espérate, faltan los pares. Esos son, por ejemplo, los cromosomas que te ha dado mamá, ¿sí? En el óvulo, cuando ocurrió tu fecundación. Y aquí están los cromosomas que han formado el ADN, la cromatina, que te heredó papá, ¿sí? Recuerda que en total son 23 pares. ¿Estos cómo se llaman? Cada par se llama el par de homólogos, ¿sí? El par de cromosomas homólogos. 22º y 23º par. En total, 23 pares. No te olvides. Cuando ocurre el proceso de la interfase y el ADN se duplica, recuerda que es por eso que ahí se obtiene el cromosoma doble. Porque normalmente la carga genética que tenemos es solo para formar cromosomas simples. Pero como ocurre la fase S en la interfase y en la fase S, ¿qué ocurre? El ADN se duplica, porque se duplica para poder repartirlo. Por eso es que los cromosomas que nosotros vemos en la profase, en la metafase, son cromosomas dobles. Ahora, recuerda, nuevamente te repito, 2n igual 46. ¿Qué es lo que va a ocurrir en meiosis 1? En la meiosis 1 se separan en dos células. Se separan los cromosomas, pero de esta forma, mira. De esta manera, ahí, donde estoy poniendo la línea amarilla, ahí se separan. Pero previamente recuerda que se han recombinado. O sea, por aquí, por aquí, por aquí. La recombinación es al azar. ¿Sí? La recombinación recuerda que es al azar. Por aquí vamos a tener recombinadito los cromosomas que nos heredó mamá con los genes de papá. Y por aquí tendremos también la mezcla de los cromosomas de mamá mezcladito con los genes de papá. Ahí están, ¿sí? De esta manera van a estar bastante... Uy, ya, ustedes me entienden. Sí, ahí está la recombinación. Entonces, cuando llegue el momento de la meiosis 1, en meiosis 1 yo qué obtengo, por aquí y por aquí. En meiosis 1 voy a obtener por acá una célula por acá, otra célula por acá. Sí, voy a obtener una célula, dos células en total, que por ejemplo, aquí tenga un total de 23 cromosomas, pero dobles. ¿Sí? Pero hay 23 cromosomas. Sí, pero son dobles. Y no te olvides, obviamente, que ya está recombinado. ¿Sí? Acá hay 23 cromosomas dobles. Y por el otro lado, en la otra célula, vamos a tener, obviamente, también los 23 cromosomas de papá, ¿no? Ya recombinados. Recuerdo, un total de 23. Y obviamente estos 23 cromosomas ya están recombinados con los genes de papá. ¿Entendido? Entonces, por aquí hay 23 dobles y por aquí 23 dobles. ¿Qué va a ocurrir entonces? Esto es luego de meiosis 1 nada más.
¿Qué va a ocurrir? Cuando ocurre la meiosis 2, el objetivo de la meiosis 2 es que ahora estos cromosomas dobles se partan a la mitad y cada cromátide sea repartida, sea distribuida a una célula nueva. Por eso es que la meiosis 2, te dicen, se parece mucho a una mitosis. Entonces, ¿yo qué voy a obtener por aquí? Mi producto de meiosis 2 van a ser justamente dos células, ¿sí? Van a ser dos células por aquí y otras dos células por acá, ¿sí? Que van a ser los futuros gametos y que en ellas las cromátides ya son cromosomas, claro. Recuerda, en total de 23, ¿sí? Son cromosomas, pero cromosomas simples, conocidos también comúnmente como cromátides. Eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero tú tienes que saber y no confundirte que el cromosoma doble está en meiosis 1 y al final de meiosis 2 lo que queremos son cromosomas simples. Te vas a dar cuenta que al final aquí hay 23 igual, solo que aquí son simples y por aquí eran cromosomas de tipo doble. Esa es la estrategia. Recuerda, esto de aquí no es nada más y nada menos que una estrategia para poder hacer el reparto de carga genética, el reparto de cromosomas, pues, ¿no? Como tal. ¿Listo? Por aquí de esta manera, ¿ven? Ahora, esto se logra solo en las gónadas, no te olvides. En ningún otro órgano o tejido del cuerpo se va a lograr este proceso, solo a nivel de gónadas. ¿Listo? Sacamos esto, borramos esto, porque quiero explicarles justamente cómo es que estos cromosomas se van a ordenar para poder lograr esta recombinación tan... Es al azar, pero ocurre de manera perfecta. ¿Listos? Vamos a sacar por aquí. ¿Listo? Discard. Ahora sí, en este videito simpaticón que habíamos visto, la, 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 quiero mostrarles dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Acá está, ya. Cuando la cromatina se va ordenando, se va organizando, recuerda, acá no nos están mencionando las etapas, ya, pero las etapas de solamente por fase, de solamente la profase 1, recuerda que tenemos el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la famosa diacinesis. ¿Sí? Tú ya sabes qué significa cada uno, ¿verdad? Lepto, cigo, paqui, ¿sí? Diplo y diacinesis. Listo. ¿Qué es lo que vamos a observar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Ya. Te voy a dibujar primero la carga genética de papá, ¿ya? Recuerda que tenemos toda la cromatina que vino en el gameto masculino y toda la cromatina que vino en el gameto femenino, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el leptoteno, esta cromatina empieza a enrollarse, 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 pero va a formar esta estructura así como una especie de buquete.
¿sí? Recuerda que acá en Profase 1, la característica de Profase 1 es que vamos a lograr observar cromosomas. Pero acá obviamente todavía no hay cromosomas. Acá todavía no. Eso de acá se le conoce como cromosomas plumbosos. Sí, cromosomas plumbosos, como plumas. Sí, plumbosos, en bouquet, em, de esa manera. Tienen esa forma, ¿no? O en bouquet, no te olvides. En cigoteno, y acá, este de acá es el color azulito. Sí, de esa manera, como un bouquet. ¿Por qué se ordena de esta manera? La cromatina tiene una forma especial de enrollarse a nivel de los gametos, justamente preparándose para el crossing over. En cigoteno, nosotros ya tenemos que estar observando el cromosoma doble. ¿Por qué es doble? Gracias a la fase S, donde se ha duplicado el ADN de la interfase. ¿Sí? Y vamos a observar también que ya está terminando de formarse el cromosoma de mamá. En paquiteno, vamos a observar que estos cromosomas tienen contacto físico, ¿sí? Tienen contacto físico, se unen, se entrelazan y se entrelazan tanto que una parte de ellos pasa al otro. Comparten genes. Los van a intercambiar, ¿sí? Esas uniones, los sitios donde han ocurrido las recombinaciones genéticas, ¿cómo se llaman? ¿Recuerdan? Quiasmas, ¿verdad? Por aquí vamos a tener nuestros cromosomitas que ya están terminando de separarse en diploteno y por aquí ya tenemos las zonas recombinadas, ¿verdad? Ya se ven, miren, las zonas recombinadas. ¿Sí? A esta estructura, justamente, ¿cuántas cromátides cuentas? A ver, con otro color, con verde. Cuento una cromátide, dos cromátides, porque un cromosoma doble está formado de dos cromátides, no te olvides. 3 y 4. Por eso aquí a esta estructura se le conoce como una tétrada. ¿Sí? Tetra 4. Esta es la famosa tétrada. ¿Sí? Y al final, obviamente, ya los cromosomas se separan, ¿no? En diacinesis y lo vamos a poder observar de esta manera. Ya separaditos, recombinados, ya listos para poder separarse en las células al final de la primera división, ¿no? En dos células. Todos los cromosomas de papá que se hayan recombinado se van para un lado y todos los cromosomas de mamá que se hayan recombinado para el otro. Ay, me muero. Recuerden que las zonas en donde ha ocurrido la recombinación genética se conoce como quiasma. Sí, quiasma. Ahí está. Ustedes me entienden. ¿Listo, chicos? Esto es lo que ocurre. Mira, todo esto ocurre solo en la profase 1. Una vez que el cromosoma está ya, mira, bien compactado y ya recombinado, ahora sí podemos irnos a la metafase. Metafase 1, obviamente. Sí. Y la metafase 1, también llamada como metafase tardía. ¿Por qué tardía? Es que la profase tomó mucho tiempo. Y la metafase ya ocurre, ¿no? Intenta ocurrir de forma más rápida, de forma seguida. ¿Listo? ¿Entendido esto, chicos? Ahora sí, voy a salir de esta pantalla, voy a borrarlo. Sí, eso ustedes también lo tienen en su separata. Sí, también está en el libro. Sí. Ahora sí, sí, mejor. Esta parte de meiosis sí es obviamente un poquito complicada, pero entendible, ¿verdad, chicos? Sí, me comentan por favor cómo están. ¿Todo bien?
Listo, Fátima, muchas gracias por tu respuesta. Ya, entonces ahora sí. La siguiente pregunta, en la microgametogénesis y macrogametogénesis, vamos a encontrar una meiosis. En microgametogénesis es para la formación de granos de polen. A ver, aquí un ratito. Semana 10. Ah, no, este es el anterior. El 24.1, acá está, semana 10, ya. Vemos por aquí, mira. Acá está, acá tiene que estar, acá está. No, este es macro. Acá está la micro, ya. En la microgametogénesis recuerda que trata sobre la obtención de granos de polen. La característica del grano de polen, a diferencia del espermatozoide animal, el espermatozoide animal es haploide, ¿sí o no? Ya, pero el grano de polen es triploide. ¿Y qué? ¿Por qué? Sí, las plantas son así. El grano de polen es triploide. Y mira, y mira, y mira, en la macrogametogénesis, en la parte femenina, el saco embrionario que contiene al núcleo del huevo, o sea, a la ósfera, tiene en total 8 núcleos. Es 8N. ¿Sí? Así que si en el examen te dicen, tienes una planta diploide 2N igual a 6, por ejemplo, ¿ya? Te dicen, tu planta, tu organismo es 2N igual a 6. Em, ¿Cuál será, cuántos cromosomas encontraremos en el saco embrionario maduro? Ah, caramba, 8N, pues, 6 por 8, 48. En total, 48 cromosomas. ¿Y cómo así? ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí en la parte femenina el objetivo es formar 8 núcleos y en la parte masculina 3? La explicación es simple y sencilla. Mira, de estos 3 núcleos que tú ves aquí, solo un núcleo, este que estoy teniendo en amarillito, solo uno logra fecundar. ¿A quién? Fecunda a la única ósfera que hay. Nada más. Y ese es el embrión. ¿Y los otros núcleos que están haciendo ahí? Los otros núcleos, tanto de el grano de polen como del saco embrionario maduro, se encargan de formar diferentes estructuras en la semilla. Recuerda que la planta no produce un embrión y lo abandona ahí nomás, ¿no? Necesito que razones en esto. Nosotros los seres humanos, cuando ocurre la fecundación, óvulo, espermatozoide, listo, y ya está. ¿Y el embrión a dónde se va? A implantarse, a nutrirse. Primero utiliza todos los nutrientes del ovocito, ¿verdad? Del óvulo materno, para sus divisiones, y luego va a ir a implantarse al endometrio, ¿verdad? Se va a ir a implantar al endometrio. Y ahí surge la placenta y todo para nutrirse, ¿verdad? Ya. En la planta no es así. La planta no tiene un bebé planta, la planta no tiene placenta, la planta no sale embarazada, ¿verdad? ¿Qué hace la planta? La planta libera su semilla y la semilla tiene que tener las estructuras suficientes para poder sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A todo lo que sea posible. ¿Sí? La semilla no es solamente el embrión, la semilla. Por eso nosotros comemos las semillas, porque las semillas tienen un montón de cáscara, ¿verdad? Protectora, obviamente. Las pelamos y nos la comemos. ¿Qué nos comemos? Nos comemos el tejido embrionario y las hojas embrionarias, los nutrientes, el alimento. ¿Alguna vez has hecho germinar un frijolito? ¿Has visto que el frijolito tiene una puntita, igual que la lenteja? Una puntita chiquitita, ¿no? Y todo lo demás, y nos lo comemos todo. Esa puntita chiquitita, eso es el embrión. Y las cositas de la lentejita redonditas, amarillitas, que nos comemos, eso es la hoja embrionaria. Eso está lleno de nutrientes. Entonces, todos estos núcleos que están aquí en el saco embrionario maduro, con los 2 núcleos adicionales que tiene aquí el grano de polen, son para la formación de la semilla. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, en el caso de la formación de grano de polen, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo surgieron 3 núcleos? Tranquilos, mira, ¿qué ocurrió? Meiosis.
Hasta aquí meiosis. Hasta aquí esto es una meiosis 1 y una meiosis 2. Hasta ahí todos estamos bacanes. Hasta aquí tenemos 4 células que son haploides. Pero ahora, ¿qué viene? Viene una cariocinesis 1. ¿Qué cosa es esto? Cario, núcleo, cinesis, división. Viene una división del núcleo. Solamente el núcleo, escúchame bien, dentro de una sola célula, te das cuenta que solo el núcleo se duplica. Mira, dentro de la célula. Por eso se llama cariocinesis. Y ahora en vez de un núcleo tiene dos. Y luego viene una cariocinesis 2, en donde uno de los núcleos, solo uno, se vuelve a dividir. Y al final, ¿cuánto tengo? Tengo 3 núcleos. ¿Para qué? Un núcleo se va a utilizar, se va a invertir formando el tubo polínico. Cuando cae el grano de polen, se abre, se une, se fusiona y ese núcleo se utiliza para formar este tubo que ves ahí, el tubo polínico, para que los dos núcleos espermáticos puedan entrar. ¿Me entiendes? Aquí está el tubo polínico. Mira, por aquí llegan los dos núcleos espermáticos. Uno que se fusiona con los cuerpos polares y el otro que fecunda a la oósfera, al óvulo de la planta. ¿Entendido? Acá están los dos núcleos, mira, ve de azulito. Ahí están, 1 y 2. ¿Sí? Ahí están los dos núcleos espermátidos. Acá está la oósfera, ahí te la están señalando que se fecunda, ¿no? Y aquí está el núcleo polar. Acá está, mira. La llamada doble fecundación ocurre de esta manera. Un núcleo espermático con los cuerpos polares y el otro núcleo espermático con la ósfera, lo que va a formar el embrión. ¿Y qué cosa es el albúmen? La comidita para el embrión, para cuando la semilla tenga agua suficiente, por ejemplo, ¿no? Si requiere agua, la semillita, el embrión reacciona, despierta y va a utilizar el albúmen como sus nutrientes hasta que tenga hojitas y raíces para poder hacer su fotosíntesis normalmente. ¿Sí? Eso es en la microgametogénesis, los granos de polen. Por ese motivo son triploides. ¿Ok? Y en la locura del saco polínico, ¿qué pasó acá? El saco embrionario maduro. Hay 8 núcleos. ¿Qué pasó acá? Mira, esto es más loco todavía, pero es bien chévere. En la macrogametogénesis, que es la parte femenina, es la parte de los gametos más grandes, por eso se llama macro. ¿Qué ocurre? Una meiosis femenina tal cual, en donde el megasporocito ocurre meiosis 1, meiosis 2, se forman 4 megasporas, de las cuales 3 se van, degeneran porque tú ya sabes, parte femenina muy selectiva, y se queda solamente con uno. Pero, ¿qué ocurre? Mira, primera cariocinesis, ¿sí? ¿Y qué ocurre? El núcleo se divide en dos, mira, 1 y 2. Luego viene una segunda cariocinesis de ambos núcleos. Ahora tengo 1, 2, 3 y 4 núcleos. Ajá, dentro de una misma célula. Y viene una tercera cariocinesis, en donde al final yo tengo por eso, mira, cuenta, 8 núcleos. De estos 8 núcleos, 3 se van a diferenciar en antípodas, 2 en sinérgidas, 1 y 2, ¿ok? Y obviamente 2 cuerpos polares. Y por último, la oósfera o núcleo del huevo, también lo llaman de esa manera, ¿sí? Pero ese es el óvulo de la planta como tal, el que va a recibir al núcleo espermático para formar el embrión. Ya sabes que la función de, por ejemplo, los cuerpos polares con el núcleo espermático forman los nutrientes, los alimentos. Las antípodas están formando cuerpos carpelares, hojitas, recubrimiento en la semilla, ¿no? Y las sinergidas, también las primeras capas de protección de la semilla. Recuerden que la semilla tiene un montón de capas muy protectoras para evitar justamente que el embrión se dañe, ¿sí?
Así es como ocurre la microgametogénesis y la macrogametogénesis, y ese es el porqué de que tengan tantos núcleos. ¿Por qué tanto núcleo? Así son, ¿sí? Es normal. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Hola, Bien, hola. Miss. Sí, Miss, todo bien. Ya, ¿qué tal? ¿Se entendió entonces? Tengo Sí, una Miss, muy pregunta buenas chiquita. noches. Ya, genial. Sí, dime tu pregunta. Miss, eh, en la macro, en el proceso macro, en el proceso femenino, quería saber Ajá. cuál es la diferencia entre la meiosis uno y la primera cariocinesis. En primer lugar, un proceso ocurre después del otro. La Ujú. meiosis uno, meiosis 2, esto es meiosis, no lo confundas. La meiosis es la meiosis. ¿Qué cosa es la cariocinesis? Las cariocinesis es cuando el núcleo, solo el núcleo con todo el ADN, se duplica. Esto ya es una programación genética que tiene la célula. Es como, ¿sabes con qué sí lo podríamos comparar? Con la fase S de interfase. Con esto lo podríamos comparar, mira, con la fase S de interfase. Recuerda que la mitosis o meiosis es solamente esta partecita, pero la fase S es cuando todo el ADN de la célula se duplica. Con eso sí lo podríamos comparar, pero con meiosis no, nada que ver. ¿Sí? La cariocinesis va a ser el proceso en donde el núcleo, con todo su ADN, se va a duplicar por acá. ¿Sí? Se duplica, pero se queda dentro de la célula, no se separan las células. Solo el núcleo. Por eso, repito, cariocinesis. Cario significa núcleo. Este núcleo se duplica y luego viene la cariocinesis 2, se vuelve a duplicar, ya no hay 2, ahora hay 4. Viene una tercera cariocinesis, ya no hay 4, ahora hay 8. Solo se está duplicando el núcleo dentro de una célula. A las finales nos queda una estructura grandota, un celulón, ¿sí? Conocido como el saco embrionario maduro. Es el megagametofito, que es 8N. Tiene 8 núcleos en su interior. Recuerda que esto ocurre aquí, en la flor, ¿sí? En esta zona, en el ovario de la flor, ¿sí? Ahora sí, mejor, ¿se comprendió mejor? Sí, Miss, ahora sí. Ya, perfecto, genial. Hanna me comenta, Miss, entonces las meiosis se van separando para así formarse en células. Sí, claro, la meiosis, el objetivo es tener gametos. En el caso de los animales, no, es en donde se producen gametos así por separado. En las plantas también se producen un montón de granos de polen, solo que ya sabes ahora que el grano de polen pues tiene 3 núcleos y el óvulo no está solo en el megagametofito, está con 7 núcleos más, ¿no? El saco ya reproductivo de la planta tiene 8 núcleos en total. Su meiosis culmina y le siguen procesos de cariocinesis para poder formar tejidos especializados en la semilla para la supervivencia de la especie. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora sí? ¿Todos, chicos? Sí, Miss. Ya, genial. A ver, había otra preguntita, creo, por acá, un ratitín. Polinización y fecundación. Ah, ya, ya. En la polinización justo es lo que les había explicado acá, ¿no? El proceso de doble fecundación. ¿Sí? Y esto ocurre aquí. Acá está, mira. Acá está la flor. Acá está la flor, ¿no? Recuerda que las flores en realidad, chicos, son como los genitales de la planta, tal cual. Acá está ovario y acá están testículos. ¿Sí? Y son hermafroditas encima, ¿sí? Así que cuando te regalen flores, ya sabes. El grano de polen, cuando llega a la zona del estigma, recuerda que aquí es donde
primero libera al núcleo del tubo para formar el tubo polínico, que va a formar literalmente un tubito, un caminito, para que ingresen los dos núcleos espermáticos. Y ya sabes a dónde van esos núcleos espermáticos, ¿verdad? Uno, a fusionarse con los cuerpos polares para formar la comidita. Y el segundo que va hacia la oósfera para el proceso de fecundación y poder formar el embrión. ¿Entendido eso? Eso es en el caso de la polinización. Y en el caso de la fecundación humana no es tan complicada, ya que ocurre... ¿Dónde está? Acá está. En la fecundación humana, la fecundación ideal, ocurre aquí. Mira, la fecundación perfecta. No sé si alguna vez han escuchado eso. Sí, los humanos más perfectos, metabólicamente hablando, o sea, los más fuertes, los más sanos, los más resistentes, esos que nunca se enferman, son obviamente los que vienen planeados. Aquellos que somos enfermizos desde niños, que las alergias, que eso, que ya hemos venido aquí porque fuimos un error de nuestros padres. No, mentira. Pero, ¿qué sucede, chicos? Que cuando ocurre el proceso de ovulación, la ovulación ya hay un periodo, o sea, se sabe qué día una mujer ovula, ¿sí? Cuando se está siguiendo su ciclo. Lo ideal es que el óvulo sea fecundado en la tercera parte externa de la trompa de falopio. ¿Por qué? Porque aquí el óvulo está nuevecito con todo su metabolismo, recién liberado. En cambio, si el óvulo se fecunda, cuando el óvulo ya está por acá, ya está por acá, ya olvídate, esa persona sale con un metabolismo ya un poco más dañado, complicado. ¿Por qué? Porque el óvulo está viejo. El óvulo ya está por caer, ¿no? Y justo ahí se fecundó. Cacho, ni modo. ¿Sí? Pero eso es lo que ocurre en fecundación. Mira, está el óvulo, viene el espermatozoide, se fecunda, se forma el cigoto, ¿sí? Viene la primera división, luego de 30 horas. Segunda división, ya no hay 2 células, ahora hay 4. Luego de 72 horas, 3 días aproximadamente, ¿no? Ya la mórula. Recuerden que aquí la mitosis se va dando de manera exponencial también. 2, 4, 8, 16, 32, 64 y tal. ¿Sí? La mórula baja ya al cuarto día para el proceso de implantación. Se forma la blástula y la gástrula sale y se va a implantar en el endometrio. El endometrio es la sangre que baja en la menstruación cuando no hubo fecundación, ¿sí? Y cuando hay fecundación, obviamente la sangre ya no baja, se detiene la menstruación, ya no cae el endometrio y el embrioncito se implanta. Porque esta sangre, este endometrio que se ha formado, es la futura placenta. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Por aquí, Fátima, ¿me cuentas, por favor, cómo vamos? Sí se comprende, mis. Listo, chicos, genial. Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo. Ya está. Entonces, cuéntenme, ¿alguna otra duda? Hasta ya, listo, ya estamos al día con las dudas. Tenemos unos 10 minutitos más de dudas que tengan para pasar a las preguntas de la separata. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? O pasamos a la separata ahorita, como ustedes me indiquen, no hay problema. Miss, Hola, Rivera, dime. Miss, ¿podría explicar sobre el desarrollo embrionario, sobre el cigoto, morula, blastula, por favor? Ya, es el proceso que mencioné por aquí en chiquito, pero ¿quieres verlo en grande? Acá está, mira. Sí. Ajá. El desarrollo embrionario, recuerda que se da por una activación metabólica gracias a la fecundación del espermatozoide hacia el óvulo. ¿Sí? Para que llegue de cigoto a mórula, recuerda que aquí tienen que venir primero 2 células y luego esas 2 células se vuelven, perdón, ay, me muero.
Disculpen, se vuelven a dividir y ahora tenemos 4. Luego estas se vuelven a dividir y ahora tenemos 8. 8, 16, así va aumentando, ¿ya? Hasta que forma una mórula. Esta división constante de las células, ¿no? Nos permite aumentar su tamaño. Perdón, todavía no aumenta el tamaño. Las células se van dividiendo y se hacen más chiquitas. Mira, por eso el tamaño del cigoto es del mismo tamaño de la mórula. Mira cómo lo están graficando. Mira aquí, del mismo tamaño. Recién aquí en la anidación se hace más grande. Mira, ¿te das cuenta el tamaño? ¿Por qué, ah? Recuerda que el óvulo tiene la corona radiata, tiene un montón de protección, tiene un montón de capas que parece una pared celular. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa el núcleo del espermatozoide, porque solamente nos interesa el núcleo, se fusionan, ¿sí? Y empiezan las divisiones. Pero estas divisiones ocurren aquí, 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 aquí adentro, con el mismo tamaño, cada vez menos citoplasma. ¿Sí? Y mira, hasta terminar esta mórula. Cuando forma la blástula es porque internamente ya se va formando este espacio, la blastocele. Pero tiene que llegar el momento de la gastrulación en donde la blástula se libera de la corona radiada. Recuerda que todavía sigue ahí con la corona radiada alrededor. Eso es algo que usualmente no dibujan, pero esa es la explicación. Tiene que ocurrir un proceso de eclosión, un hatching, una eclosión de la liberación de nuestro embrión, del embrión humano, para que la gástrula se libere y ahí es donde ¡pruc! Se expande. A ver, permítanme mostrarles. Creo que tengo por aquí, a ver. Hatching. A ver, es este de aquí. A ver, creo que sí, este chiquilín era, no me acuerdo si era este videito pequeñito. A ver. Sí, este es. Aprovecha y usa tu cuenta de ahorro Interbank. Ay, comerciales son. A ver, ya, miren, esa es una cosita muy bonita. Sigan por favor acá arriba, mira, día 0. Ocurrió la fecundación, te está diciendo. Ya se forma cigoto y viene la primera división. Date cuenta que aquí todavía se mantiene la zona pelúcida. ¿Sí? Tú tienes que imaginarte lo que ha ocurrido, ¿sí? Está, obviamente, hay espermatozoides un montón por acá todavía, mientras que el ya embrioncito va a ir bajando, ¿verdad? Para implantarse. Mientras todo eso va ocurriendo, se va dividiendo. Mira, date cuenta, acá está la zona pelúcida. A esas divisiones constantes, como han leído por acá, se llama también clivaje, ¿sí? Las divisiones de la célula en etapa embrionaria, mórula, blástula, se llama clivaje. ¿Qué se está formando aquí? El blastoporo, ¿verdad? La blastocele. ¿Sí? Aquí está la zona, la masa celular. Ahí está el hatching, miren. Sale con la masa celular interna. Listo. ¿Qué ocurrió ahí? Se liberó, ¿verdad? Se libera, sale de la corona radiada. Ese proceso es una eclosión, ¿sí? O hatching. Y para que ocurra, y ese hatching se da, obviamente, para que ocurra esto. Mira, esto de acá. El endometrio, recuerda que es un tejido especial que tiene células que cuando reconocen a las células del embrión,
¿sí? De la gástrula, aquí, hay receptores que se identifica y lo que ocurre es la implantación, va a ingresar. Posteriormente vas a ver que estas van a ser las células del trofactodermo para la formación de placenta. De aquí se desarrolla el bebé, esta es la masa celular interna, desarrollo de las tres capas germinales, ¿no? El endotelio, el endodermo, ectodermo y mesodermo. Listo, chicos, ahí yo les voy a enviar este videito ahorita para que ustedes lo puedan ver. Ya luego, si quieren continuar viendo el proceso del desarrollo embrionario, ya depende de ustedes, lo pueden ver cada uno. Y ahí también les van a salir otros videitos recomendados también muy interesantes. Mi recomendación en esta parte, no aprendan de más, no es necesario conocer el sincito trofactodermo, el epiblastos, no es necesario. Lo vas a conocer, vas a tener cuando ingreses a la universidad, vas a tener el tiempo, vas a tener la biblioteca central, vas a tener toda la información y el tiempo para poder leerlo. Ahorita no inviertas tiempo aprendiendo nombres, cosas que no te van a ayudar a ingresar, ¿sí? Recuerden siempre eso, por favor, chicos. ¿Listo? Entonces, ya vimos el proceso que les había mencionado. ¿Sí? Y es así como ocurre. Obviamente esto es solamente en humanos, en mamíferos en general, que ocurre este tipo de proceso, porque en anfibios, porque en reptiles, obviamente es un poquilín diferente. Sí, las divisiones ocurren de manera diferente. ¿Listo? Solamente para que lo tengan en cuenta. Muy bien, muy bien. Ahora sí, por aquí veo otra preguntita antes que nos vaya a ganar el tiempo. Muchas gracias, profesora. Ya, ok. Miss, Con yo gusto. le dejé una Sí. pregunta, es la última. Acá está, 124. El agua transportada por el xilema ingresa al parénquima clorofiliano el agua de las raíces, llega hasta las hojas, incluso a aquellas que están ubicadas en la ya, claro que sí, gracias a las traqueidas del xilema, donde es necesario para intervenir en la fase de ya, claro que sí. ¿Qué proceso fisiológico de la planta permite el ascenso del agua a través del xilema? Ah, ya, cuando el agua sube a través de las tráqueas y traqueidas del xilema en contra de la gravedad. No está la clave ideal de acuerdo al concepto, pero marcaría capilaridad y perfusión. Transporte activo pasivo no tiene nada que ver, es un distractor. Difusión no es, porque el agua no se difunde libremente, va ordenadamente dentro de las tráqueas. Osmosis, espérate, a ver, osmosis y transpiración. En realidad, el proceso fisiológico por el cual el agua sube es a través del mecanismo de arrastre por transpiración. ¿Cómo sube el agua hasta arriba? Ah, porque obviamente a nivel de las hojas los estomas se abren y se libera agua en forma de gas, ¿no? De vapor. Sale por transpiración de la planta. Es arrastre por transpiración, ¿ya? Pero el agua, como características del agua, es gracias a la cohesión-tensión que el agua logra subir. Capilaridad, perfusión. Capilaridad, te recuerda, ¿no? Cuando puedes subir el agua a través de capilares. Proceso que también ayuda a las tráqueas del xilema, que el agua pueda subir por el interior. Difusión facilitada ya no tiene nada que ver. Am, a ver, no había leído acá, leí solo osmosis, no había leído transpiración.
Como aquí dice transpiración, entre la C y la D. Bueno, es que perfusión no es tanto perfusión, pues porque no tiene mucho que ver. Capilaridad sí, tiene más sentido. Miss, Pero ¿qué era entre perfusión? capilaridad, perfusión es el paso del agua con un poco de presión, con un poco de necesidad de la planta. Entre la C y la D, como acá dice transpiración, marcaría la D, porque la respuesta correcta de acuerdo a concepto es arrastre por transpiración. Ya, Miss, gracias. Ujú, sí, sí, sí. Si alguna pregunta, recuerden que a la hora del examen no juzguemos al examen, ya no digo, ay, esto está mal. No, no, no. Si en el examen te viene una pregunta así bien locota, ya pues tienes que sacar la clave igual, ¿no? Tú no juzgas al examen, el examen te juzga a ti. Tengan eso en cuenta, chicos, siempre para poder mantener la calma en el examen y obviamente poder desarrollarlo correctamente. ¿Listo? Fátima, ¿cuál es tu pregunta? Cuéntame. Fátima. Fátima, ¿qué pregunta? Indícame, por favor. Ah, de la menstruación. Ya. No me acuerdo si lo hemos visto. Sí lo hemos visto, creo. Les he explicado antes cuando hemos visto, creo, endocrino. Ahí justamente le hablé de esta hormonita, ¿no? La luteinizante. En el proceso del ciclo menstrual, recuerden que el objetivo, tenemos días importantes. El día cero, que es el día en donde empieza a caer la menstruación, la primera gota de sangre, ¿sí? Ese es el donde inicia la menstruación. Tu menstruación puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días quizás, no más de 7, ya también peligroso, riesgoso, ¿sí? Lo normal, lo ideal, 3, 4, máximo 5 días, ¿ok? En el día 14, si te dura más, tienes que ir al médico. En el día 14 se da la ovulación y en el día 28 el cuerpo ya se prepara para nuevamente la menstruación, ¿ok? Mira cómo se va engrosando el endometrio conforme van pasando los días. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Durante el día 0 hasta el día 14 se va madurando el folículo. El día 14 se da la ovulación. Cuando el óvulo sale, este folículo que ha explotado degenera a cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a ir degenerando hasta que se hace chiquitito. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? ¿Por qué tiene que pasar esto? Nos queda una cicatriz en el ovario. Es feo, sí, claro, es feo. Sí, es que el cuerpo lúteo me produce progesterona, ¿sí? Y esto tiene que repetirse cada 28 días. Con respecto a la temperatura corporal, nuestra temperatura se mantiene en 36, 36,5, pero durante el proceso de la ovulación, cuando el óvulo está listo, cuando está disponible, la temperatura aumenta un poquito para poder mantenerlo. Somos mamíferos, cuerpo calientito alberga mejor al embrión, si es que lo hubiera. Las hormonas hipofisiarias, la FSH, la LH, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí tienen su ser, su motivo de ser. La hormona luteinizante, ¿cómo se llama? Luteinizante. ¿Qué me va a formar? Cuerpo lúteo. ¿Pero cómo se forma el cuerpo lúteo? Sí, solo sí, el folículo se liberó del óvulo. Por lo tanto, durante la ovulación, el cuerpo lúteo después de la ovulación, el cuerpo lúteo se forma gracias a la hormona luteinizante. Es ella, la hormona luteinizante, la que dispara este proceso de ovulación. ¿Sí? Y la FSH obviamente está aquí más elevadita porque, ya sabes, maduración del folículo. ¿Y cómo se llama ella? Folículo estimulante. Luego de la ovulación, ambas disminuyen porque hay formación ya y degeneración de cuerpo lúteo. ¿Listo? Muy bien. Con respecto a las hormonas ováricas, el estrógeno se dispara, sí, el estrógeno se dispara antes de la ovulación, buscando que justo en esos días o un día antes, horas antes de la ovulación,
el individuo mantenga una cópula. Es algo instintivo, pero que en humanos eso se tiene que controlar, ¿sí? Eso se controla tranquilamente, siempre la mente controla el cuerpo. Entonces, luego baja. Pero mira, mira quién tenemos por acá. ¿Quién te dije que se iba a producir? Gracias a que el cuerpo lúteo se ha formado después de la ovulación, la progesterona aumenta. ¿Por qué? Gracias, repito, al cuerpo lúteo. Es él quien produce la progesterona, ¿sí? Y mira cómo va el endometrio. La progesterona es conocida también como la hormona de la gestación. Se llama progesterona, o sea, antes de la gestación. La progesterona aumenta, se eleva, por si es, por si acaso, nomás mire. Por si acaso el ovulito vaya a ser fecundado, si el ovulito se fecunda por aquí en estos días, perfecto, la progesterona ayuda a que el embrioncito se implante y se agarre más fuerte del endometrio. Y ya está, es todo. Recuerda, día número 1, el día que cae la sangre, día 14, día de ovulación. Sí, dime. Si una mujer fuera irregular, prácticamente el ciclo menstrual sería diferente. Cuando una mujer es irregular, tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico y tienen que darle los medicamentos necesarios para poder controlar su ciclo menstrual. De lo contrario, genera ovario poliquístico. Ujú, sí. Cuando una mujer, igual, cuando una mujer menstrua más de 5 o 6 días, 7 días, ya es mucho. Hay algún desbalance hormonal que puede estar dado por contaminación, por la alimentación, por el exceso de hormonas en los alimentos, en las carnes, etcétera. ¿Sí? Gracias. Ujú, sí, ok. Hanna, cuéntame por favor. Ya, Justina, imagínate, pues si con 7 días está mal, menstruar 2 veces al mes es catastrófico para los ovarios. Va a tener una mujer, o sea, estás liberando 2 óvulos por mes en vez de solamente uno. Se adelanta la menopausia, hay problemas estrogénicos. Es un desastre. No debería ocurrir eso. Fisiológicamente es terrible, ¿sí? Hanna, ¿puedes repetirme tu pregunta, por favor? Fecundación. Ya, en mamíferos ya está, ¿verdad? ¿Sí lo viste? Sí estuviste, Hanna, cuando expliqué lo de los mamíferos, ¿verdad? La fecundación en mamíferos. Sí, Miss. Ya, perfecto. Y con respecto a la fecundación de reptiles, ¿qué debemos de saber de ellos? Pues que producen gameto femenino, masculino, igual que nosotros. Hay cópula y la fecundación ocurre. Por aquí vi algo de reptiles. Ya, ahí está, mira. Los reptiles van a poner huevitos, ¿sí? Solo que, ¿qué sucede? La estructura de los reptiles es diferente. En el caso de los reptiles, ellos tienen cloaca y esa cloaca, discúlpenme que lo dibuje de esta manera tan simple, pero es la mejor forma de poder explicarlo. Los reptiles y las aves tienen esta característica. No tienen ano, tienen cloaca. En el caso de nosotros, por ejemplo, los mamíferos, nosotros tenemos ano para la salida de los desechos digestivos. Tenemos vagina para la cópula y tenemos meato urinario, la salida de la uretra para eliminar la orina, ¿verdad? Tenemos orificios diferentes para poder cumplir diferentes funciones. Ya, no sé por qué, pero en aves y reptiles la evolución le dio pereza y dijo, no, 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 acá yo no voy a armar 3 caminitos diferentes, uno solo para todo. Y se le ocurrió, gracias Darwin, la cloaca. ¿Qué es la cloaca? La cloaca no es ano, porque la cloaca es muy distensible, se puede expandir muchísimo, porque recuerda que por aquí sale un huevo. Si tuviera ano, no hay forma, no güey. No sale por ahí un huevo, ¿sí? La cloaca se caracteriza porque por aquí tiene conexión con el intestino.
Por aquí salen los desechos digestivos, las heces. Por aquí va a tener conexión hacia los riñones, ¿sí? La uretra. Por eso es que cuando las aves hacen popó, ¿sale solo popó? No, sale popó con líquido o popó líquido o medio líquido o todo mezclado, terrible. Ya, listo. ¿Sí? Es orina. Pero recuerda que cuando la gallina pone un huevito o un reptil pone huevito, por acá viene la zona de las gónadas. ¿Sí? Va a poner huevito y el huevito, cuando sale, por eso sale con restos fecales. Por eso los huevitos de gallina siempre se lavan antes de comerlos. Por eso es que cuando comemos mayonesa hay riesgo de salmonela si lo comes en la calle. Si los huevos estaban con restos fecales y no estaban mal lavados, el huevo lo abres. Al momento de abrir el huevo, la clara de todas maneras tiene contacto con la cáscara, ¿no? Y ahí es donde tiene contacto con con los restos fecales y se contamina la mayonesa. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado. En el caso de reptiles y aves, ¿qué ocurre? El macho, esta es una estructura femenina y el macho tiene que introducir el aparato copulador que en realidad el pene de los reptiles, ¿no? O de las aves es bastante particular. No es necesario ni siquiera una penetración como tal, como en el caso de si es necesario en mamíferos. Es simplemente el depósito de los espermatozoides en esta zona nada más. Es un contacto mínimo. Sí, es un contacto mínimo. En muchos casos, en muchos casos. Hay otros casos en donde sí hay una cópula como tal. Hay otros casos en que solamente es un contacto, como en el caso de las aves, y ya está. ¿Sí? Y ellos ya saben su camino. ¿Listo? Así es como ocurre este proceso y va a ocurrir la fecundación. Van a llegar los gametos masculinos hasta la gónada femenina. Acá están los óvulos. Sí, recuerden que ellos sí tienen varios óvulos. ¿Sí? Para que se desarrollen y así el individuo pueda poner huevitos. Ahora sí, mejor, ¿se entendió? Hanna, ¿me comentas? Sí, Miss, gracias. Ok, Sí, listo. Miss, gracias. Perfecto. Gracias, Hanna. Chicos, ahora sí, vamos a pasar entonces a nuestra separata antes que nos gane el tiempo. Ya creo que solo les voy a poder dar las claves, caray. Ya. Pero bueno, espero haber aclarado todas sus dudas, consultas. Y disculpen también mis problemillas de conexión del inicio de la sesión, chicos. Ya. Entonces, respecto a la mitosis, ¿verdadero o falso? Te dicen, ¿la mitosis forma parte del ciclo celular? Claro que sí. Recuerda que el ciclo celular es la fase, la interfase y la fase M. Y la interfase está formado por G1, S y G2. Y luego viene la fase M, que es la mitosis o la meiosis, dependiendo de qué célula estamos hablando. La citocinesis ocurre durante la anafase. Durante la anafase es la penúltima etapa, ¿verdad? Ajá. Y la citocinesis es la división de la célula. La citocinesis ocurre después de telofase incluso. No está incluida en la telofase como tal, ¿sí? Obviamente esto es incorrecto. Durante la metafase ocurre el crossing over. Si te está hablando de mitosis, ¿puede haber crossing over en mitosis? Obviamente no. Media los tipos de reproducción asexual. En el caso de la mitosis, recuerden que permite algunos organismos multiplicarse. En el caso de reproducción asexual, sí se podría considerar, ¿sí? Te dice, solo hay mitosis en células animales. ¿Solo en célula animal? Claro que no. Las células vegetales también renuevan sus células, ¿verdad? Sería verdadero, falso, falso, verdadero, falso. No, verdadero, falso, falso, verdadero. Sí, está bien, la sé. Correcto. En la pregunta número 2 nos dicen, de la siguiente imagen, mira, ve similares a los grafiquitos que te hice. ¿Sí? De los cromosomas, recuerda, paterno, materno. Dicen, de la siguiente imagen muestra parte de lo que ocurre con los cromosomas durante la meiosis.
Marque la alternativa que indique a qué etapa del proceso de meiosis corresponde el gráfico 2. Ajá, mira. Si estamos viendo en el gráfico 2, mira, 1, 2, 3 y 4. Ya, ahora sí. En el 1 están separados, ¿sí? Y en el 4 están separados y ya recombinados. Mira, ya pues. Mira, 2 se están acercando para la recombinación. 3 se acaban de separar. Ya pues. El 2 te pide, ¿en dónde ocurre la recombinación? Recuerda, en paquiteno, ¿verdad? Esto es como si fuese un leptoteno, esto es como si fuese un paquiteno, esto es como si fuese un diploteno, ¿no? Y esto es una diacinesis, similar. La número 2 sería entonces meiosis 1, obviamente, y paquiteno. La B. En la pregunta número 3 nos dicen, durante una clase de citogenética, ¿qué estudia la citogenética? Cromosomas, ¿verdad? ¿Qué tipo de cromosomas observó el segundo estudiante? Te dicen cromosomas que no están en humanos, ¿sí? Con un centrómero en posición terminal. Recuerda que los cromosomas telocéntricos no están en los humanos. Nosotros tenemos metacéntricos, que son el brazo P y el brazo Q, tienen la misma medida. ¿Sí? Acrocéntricos, más pequeñito P que Q, ¿sí? Submetacéntricos, P y Q son ligeramente diferentes. Puntiformes son aquellos que se hacen bolita. Y los telocéntricos son aquellos que no tenemos nosotros, que el brazo P es prácticamente 0. Este tipo de cromosomas lo encontramos estrictamente en gorilas, chimpancés y orangutanes, pero nosotros no lo tenemos, ¿sí? Por eso la clave es la letra E. Muy bien. En la pregunta número 4, Andrea emplea una técnica de horticultura para la propagación de plantas. Consiste en colocar tierra alrededor de una zona de una rama, dejándola hasta que enraice. Luego se separa la rama de la planta madre y se siembra. Según lo mencionado, marque la alternativa que indique la técnica descrita y el tipo de reproducción. Estamos frente a una reproducción vegetativa. Así que, chau regeneración, chau gemación, chau esporulación, chau. Por descarte al toque sale la B, ¿no? Ya, ojalá si venga en el examen, por favor, crucemos los deditos. Ya, es un ácodo aéreo, obviamente, ¿verdad? Un ácodo como tal. Y es por reproducción asexual de plantas de tipo reproducción vegetativa. ¿Listo? En la pregunta número 5 te dicen, Sandra necesita varias planarias para una práctica de laboratorio, pero solo consigue una. Así que como todavía le falta un mes para entregarlas, decide que es mejor cortar su planaria en 3. De esta manera podrá obtener más planarias. Esto lo hace debido a que sabe que estos animales pueden desarrollar nuevos individuos de cada fragmento. No tiene órganos internos, ¿de que cómo que no tiene órganos? Incorrecto. ¿Liberarán esporas de cada fragmento? No, las planarias no hacen esporulación, ¿verdad? ¿Jamás podrán tener descendencia si no realiza el corte? No, incorrecto. Sí podrían tener descendencia, ¿verdad? Claro que sí. Por reproducción sexual como tal, ¿no? ¿Producirán nuevos individuos por gemación inducida? No es gemación inducida. No hace gemación la planaria. Sí, como tal. Sí, por eso la clave correcta es la letra A, ¿verdad? En la pregunta número 6 nos mencionan, la microgametogénesis es un proceso mediante el cual se obtienen los gametos masculinos en plantas, los cuales participan en la polinización para la posterior fecundación. Marca la alternativa incorrecta con respecto al primer proceso. ¿Sí? ¿De qué te está pidiendo? En la microgametogénesis, el primer proceso. Como estamos con la hora, chicos, la clave es la letra E, ¿verdad? El núcleo vegetativo pasa por 2 cariocinesis. ¿Sí? Recuerden que, como tal, cada microsporocito pasa por su proceso de meiosis, desde el microsporocito, ¿ah? Checa bien en tu separata. ¿Dónde está? Mira, acá está la microspora.
¿sí? No te olvides. Checa bien quiénes son los que hacen el proceso de meiosis. Microsporocito por acá arriba. Se forman 4 microsporas y luego son las microsporas los que hacen la cariocinesis. El microsporocito es la célula diploide que inicia el proceso de meiosis. ¿Listo? Es que si no explicamos eso, pues no se entiende bien. Ya, listo. Por eso la 6 es la letra E. La pregunta número 7. Respecto a la macrogametogénesis, marque verdadero o falso. El líquido estigmático promueve la maduración de la ósfera. Incorrecto. Ya sabemos que obviamente es por acción de la formación del tubo polínico, ¿verdad? Solo una macrospora queda funcional, las otras 3 degeneran, es correcto. Recuerda que al final de la meiosis, 3 degeneran, queda solo una y esa única hace las cariocinesis. La macrospora pasa por 3 cariocinesis o mitosis incompletas, correcto. Cariocinesis, recuerda, solo el núcleo se divide. Las sinérgidas, no, perdón, no se divide, se duplica. Sí, se duplica. Las sinérgidas se colocan al lado opuesto del micrópilo. Al lado opuesto no, van hacia el lado del micrópilo, ¿sí? Del orificio por donde ingresó el núcleo espermático, ¿sí? Incorrecto. El saco embrionario inmaduro presenta internamente 8 núcleos. Sí, es correcto, ¿sí? Falso, verdadero, falso, verdadero, está bien. La D. En la pregunta número 8, una vez formado el grano de polen, se desprende del estambre, se pega en el estigma gracias al líquido estigmático. Este líquido ingresa y estimula para que forme el tubo polinédrico. Ah, ya pues, ¿a quién va a estimular? ¿Al núcleo espermático? No, al núcleo del tubo, conocido también como núcleo vegetativo, ¿verdad? Te dicen, ya. ¿Este líquido a quién ingresa? Obviamente el grano de polen, porque los 3 núcleos están dentro del grano de polen. Generativo no es. Al espermático tampoco. Tubo vegetativo, gameto, grano de polen. Grano de polen es el término correcto. Entra al grano de polen. El líquido entra al grano de polen. En la pregunta número 9 te dicen, recuerde lo aprendido en clase sobre información de semilla y del fruto y relacione ambas columnas. Ajá. Vamos a ver, primero el fruto, derivado del óvulo, protege la semilla, derivado del ovario, estructura triploide, estructura 12. Ya, alto que primero, estructura triploide. ¿Se acuerdan quién era la estructura triploide? El endospermo, ¿verdad? ¿Y quién es el diploide? Obviamente, el embrión. ¿Sí? El embrión. Eso, de hecho, claro que sí. Muy bien. Ahora sí, el fruto, recuerden, el fruto es derivado del ovario, porque todo el ovario es el que se transforma en el fruto como tal. ¿Sí? Luego, la semilla viene derivado del óvulo como tal. Y protege a la semilla el endocarpio. Muy bien. En la pregunta número 10 nos dicen, ¿la reproducción sexual se necesitan 2 progenitores? No, no siempre. Basta con que hayan gametos, ¿sí? Eso también se cumple cuando el organismo son hermafroditas, justo lo que te comentaba, no se necesitan 2 individuos. Este organismo no necesita de un compañero, ya que sus espermatozoides pueden fecundar a los óvulos en un mismo proglótide. Proglótide, por si acaso, es cada segmento del cuerpo. Recuerda que la tenia es un gusano plano, pero este gusano tiene el cuerpo dividido en segmentos, ¿sí? Está segmentado. Cada proglótido tiene ovarios y testículos, pene y vagina y puede autofecundarse. ¿Listo? Ah, bueno, ya les acabo de decir cómo se llama. El proceso de autofecundación. En la pregunta número 11 nos dice, los testículos tienen internamente túbulos seminíferos, que es donde se producen espermatozoides. Luego estos pasan y se almacenan en el epidídimo, donde van a terminar su desarrollo y maduran. Ahí es donde adquieren la capacidad de motilidad.
¿sí? Luego salen al final, y con respecto al tema mencionado, marca la alternativa correcta. Los espermatozoides son transportados por el fluido seminal. Todas las demás son incorrectas. En la pregunta número 12 nos indican el ciclo menstrual es un conjunto de acontecimientos, ¿sí? Ocurre cada mes, acá nos están comentando. Con respecto al marca la alternativa, nos pueden decir simplemente, marca la alternativa incorrecta respecto al ciclo menstrual, ¿verdad? Claro. Pero lo bueno es que cuando te dan todo esto, siempre te dan un montón de datos para que obviamente te ayudan a recordar y a sacar la clave. Y aquí es, la LH alcanza altos niveles durante la menstruación, no durante la ovulación, ¿verdad? Para la salida del óvulo. En la pregunta número 13, dentro de muestras colectadas, un grupo de entomólogos, una nueva especie de insecto, te dice. Los entomólogos estudian insectos, no te vayas a olvidar. Hembras y machos de la misma especie estudian sus cromosomas, se dan cuenta que las hembras eran diploides, los machos haploides. Probablemente esta diferencia se deba a, bueno, si los machos son haploides, al igual que las abejas, pues, ¿no? Que no te sorprenda. El zángano, ¿no? La abeja obrera, el zángano, ya, haz memoria y listo. Ya sabes cómo son. El zángano es haploide, ¿no? Fecunda los óvulos y se murió. Listo. La obrera es el producto del óvulo de la reina fecundado. Desarrolla y sale una obrera, un organismo diploide. Así que, obviamente aquí la clave es la letra A. En la pregunta 14 nos dicen, a ver, hay que relacionar blastocele, blastoporo, mesodermo, endodermo, ectodermo. Chévere. Esta sí está fácil. La blastocele, obviamente está en la blástula, ¿sí? El blastoporo como tal, ¿el blastoporo dónde lo vamos a encontrar? En gástrula, ¿sí? Del mesodermo se deriva el sistema excretor. Del endodermo, el sistema respiratorio. Y obviamente ectodermo, la capa más superficial, la piel. Y por último, te dicen, en este ejemplo, en esta imagen, ¿qué estamos viendo, chicos? Un proceso de metamorfosis. Sí, una hermosa metamorfosis. ¿Sí? ¿Ustedes ahorita en dónde están? ¿Están en oruguita o están en pupita? Porque mariposa, los sanmarquinos, obvio. Ustedes ya deben estar aquí en pupita, ¿verdad? ¿Están por acá? En huevo. ¿Cómo que huevito? ¿Qué te pasa? No. Ya van a estar por acá ya. ¿Sí? Muy bien, chicos. Es un proceso entonces de metamorfosis, ¿no? Al toque lo sacamos clave D. Listo, chicos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero haberlos ayudado en todo lo Disculpe, en la posible. 15 que puso usted, ¿no sería desarrollo indirecto? Es que en la D dice desarrollo directo. Ah, tienes razón. No, es desarrollo Sí, Miss. indirecto. Sí, ha habido un error ahí de edición nada más. Es desarrollo indirecto, proceso de metamorfosis. Ahí lo corrigen, pónganle indirecto, por favor. Indirecto, metamorfosis. Nada más. Sí, ha habido un error de tipeo. Y por aquí me dice... Ah, ya, de mamífero. Ah, ya, eso ya está. Listo, chicos. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes los martes de 6 a 8. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Se me cuidan mucho. Nos volvemos a conectar el próximo martes a las 6 de la tarde. Estudien bastante, por favor. Aliméntense correctamente. Abríguense bien. Cuiden mucho su salud. No tenemos derecho a enfermarnos hasta ingresar. Cuídense, chicos. Buenas Muchas gracias, noches. Miss. Chao, Cuídense mucho, nos cuídense. vemos. Hasta luego. Cuídese. Muchas gracias, Hasta Miss. luego, Cuídese. Miss. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Gracias, Miss. Buenas noches.